Bienvenidos a esta tercera entrega de la clase de aminas biógenas. Estudiamos previamente a el GABA, estudiamos histamina, ya aprendimos sobre la serotonina y el día de hoy vamos a estudiar a las catecolaminas, en donde el modelo fisiopatológico en el que vamos a profundizar será Parkinson. ¿Estás listo? ¡Vamos! Antes de seguir, quisiera como regresarte al tema original en el que estamos hablando de las aminas biógenas, ¿cierto? Y de pronto yo quisiera que tú ya estuvieras en tu mente pensando, ¿y las catecolaminas? Ok, pues las catecolaminas también son aminas biógenas. Las catecolaminas, que como tú ya sabes, es la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina, pues son neurotransmisores, pero también hormonas que pueden estar implicadas en muchas funciones. Y provienen todas ellas del metabolismo de la tirosina. Entonces aquí la tirosina, que de hecho por sí misma no es un aminoácido esencial, porque nosotros podemos obtener tirosina de la fenilalanina. La fenilalanina es el esencial. De fenilalanina nosotros utilizamos fenilalanina hidroxilasa para convertirla en tirosina y entonces esta tirosina vamos a llevarla hacia el metabolismo de las catecolaminas. Quisiera nada más comentarte que si bien tirosina no es esencial, sí podemos obtenerla de los alimentos. Entonces, aquellos pacientes que, por ejemplo, tengan alguna condición genética en la que no pueden consumir fenilalanina, tal es el caso de la fenilcetonuria, pueden evitar la fenilalanina de la dieta y entonces empezar a consumir la tirosina a través de la dieta. La tirosina se vuelve un aminoácido esencial para esos pacientes. Entonces vamos a ver qué sucede con la tirosina. La tirosina lo primero que va a sufrir es una hidroxilación, es decir, necesitamos a la tirosina hidroxilasa para iniciar esta vía. La tirosina hidroxilasa utiliza tetrahidrobiopterina como cofactor y oxígeno molecular para poder darnos como resultado la dopa. Ahora, esta tirosina hidroxilasa, ojo, es la enzima limitante de la biosíntesis de las catecolaminas. ¿Te quedó claro? Otra vez. La tirosina hidroxilasa es la enzima limitante de la biosíntesis de las catecolaminas. Entonces, una vez que nosotros utilizamos esta tirosina hidroxilasa para formar dopa, esta dopa será entonces descarboxilada, por eso es que entra aquí en mi tema de descarboxilación de los aminoácidos. Esta descarboxilación me va a dar como resultado la 3-hidroxitiramina, que para los amigos es dopamina. Esta dopamina es importantísima porque resulta que está relacionada con todo el sistema de recompensa. Es decir, todo eso que desde que somos niños nos enseñan como algo bueno, es decir, un niño se porta bien, entonces mamá le da un beso. Su cerebro interpreta esta secuencia, esta lógica, como algo bueno y lo hace a través de la vía dopaminérgica, en donde el hecho de recibir un beso de mamá estimula su sistema límbico, lo hace sentir reconfortado y el cerebro lo que hace es identificar este sistema de recompensa. Entonces yo me porto bien, mamá está contenta, pero luego puedes traducirlo a lo que quieras. Por ejemplo, me porto bien, me dan un dulce. Y entonces este sistema de recompensas ya no nada más incluye el me porto bien, me dan un dulce, sino la adicción a los carbohidratos y los alimentos dulces. Y es que resulta que la dopamina está también relacionada con todo el tema de adicciones, porque precisamente cuando nosotros consumimos algún tipo de droga, se activan estas vías dopaminérgicas de el bienestar. Dopamina está relacionado con este estado incluso, por ejemplo, de sentirnos enamorados, de sentirnos felices, de sentirnos activos. Y dopamina está relacionado también con algunos trastornos psiquiátricos de los que te voy a hablar más adelante. Quiero antes mostrarte la vía dopaminérgica.
La vía dopaminérgica inicia en el área tegmental ventral, que, como tú sabes, pues es un grupo de neuronas que están localizadas cerca de la línea media del piso del mesencéfalo. Aquí es donde se encuentran las neuronas dopaminérgicas que van a encontrarse histológicamente en dos partes. Es la pars compacta, en donde se tiene el mayor número de neuronas o densidad de neuronas, y la pars reticular. En la pars compacta, además, pues se encuentra un pigmento llamado neuromelanina, que es lo que le da el nombre característico a esta sustancia negra. Esto obviamente lo aprovecho para recordarte que la tirosina también va a sintetizar la melanina. Y si bien esta neuromelanina no tiene nada que ver con la melanina que tiñe tu piel y tu cabello, sí es la responsable del nombre que recibe esta sustancia negra. En la parte reticular o en la pars reticular, la densidad de estas neuronas es mucho menor. Y bueno, vamos a empezar describiendo entonces las diferentes vías. Vamos a tener, observa por favor en amarillo, la vía mesocortical. Tenemos en azul la vía mesolímbica. Vamos a ver en naranja la vía microestriada y en magenta la vía túbero-infundibular. Estas son las 4 principales vías dopaminérgicas. Vamos a empezar describiendo a la vía mesocortical, que es una de las más importantes en el sistema dopaminérgico, ya que se dirige desde el área ventral tegmental y va a ir dirigida hacia la corteza prefrontal. Esta vía se ha relacionado de manera importantísima con el aprendizaje y con la cognición en general, los procesos cognitivos, y también se ha visto relacionada con emociones y con la afectividad. La siguiente vía a describir es la vía mesolímbica. Esta vía comienza también en el área ventral tegmental del mesencéfalo y se conecta con el sistema límbico a través del núcleo accumbens. Llega o está dirigido hacia la amígdala cerebral y obviamente también hacia el hipocampo, así como proyecciones hacia la corteza prefrontal. La siguiente es la vía nigroestriada, que se va a dirigir desde el área central tegmental hacia los núcleos o ganglios basales, entre ellos, por ejemplo, el putamen, el núcleo caudado, y estos van a integrar sobre todo la vía extrapiramidal, importantísima en el control motor. Y por último, la vía túbero-infundibular, que va dirigido desde el área ventral tegmental hacia la hipófisis, tiene proyecciones también hacia médula espinal, y esta es importante en la regulación de la secreción de la prolactina, en donde imagina la importancia que tiene en el sentido que la estimulación a nivel de sistema nervioso central en una vía que involucra las emociones, los sistemas de recompensa en una madre lactando, van a estimular la producción, pues, de la principal hormona productora de leche. Entonces, a mí me parece increíble, me parece la verdad maravilloso y biológicamente romántico cómo está regulado a nivel del cerebro, que en el momento o una actividad que es puramente biológica, que es la alimentación de un otro ser humano, tenga asegurada la relación o la generación de un vínculo. Y el vínculo se establece a través de la vía dopaminérgica, que asegura no nada más la creación del vínculo emocional, sino además la producción del alimento. Ya sé, ya saben que
A veces me pongo romántica. Eso me parece de verdad muy, muy destacable y muy lindo en términos de las vías dopaminérgicas. Antes de entrar de lleno con el modelo fisiopatológico característico de las catecolaminas, quisiera terminar con la biosíntesis de las otras dos catecolaminas, norepinefrina y epinefrina. Entonces, bueno, hablando sobre el sistema noradrenérgico, vamos a hablar de la norepinefrina como neurotransmisor, y en estas neuronas noradrenérgicas lo que va a suceder es que la dopamina que fue formada, pues entonces, gracias a la dopamina hidroxilasa que utiliza ascorbato y oxígeno molecular, nos va a dar como resultado norepinefrina. Esta norepinefrina van a llevar a cabo esta transmisión siguiendo las siguientes vías. Estas neuronas noradrenérgicas se encuentran sobre todo en el locus cerúleo, de donde van a partir estas vías y se van a dirigir a diferentes puntos en el cerebro. Eh, las neuronas noradrenérgicas se encuentran en el área tegmental ventral y se van a dirigir, por ejemplo, al hipocampo, en donde tendrá entonces efectos sobre la memoria, por ejemplo. Se va a dirigir también hacia el sistema límbico, en donde pues tenemos la relación de este sistema noradrenérgico en el estado de ánimo y en las emociones. Va a estar dirigido también estos axones hacia la corteza frontal y hacia la corteza prefrontal, en donde veremos entonces este neurotransmisor implicado en el aprendizaje, la cognición, el juicio y bueno, funciones mentales superiores. Y finalmente vemos axones dirigidos también hacia el cerebelo, en donde la norepinefrina también está involucrada en los movimientos, además de tener axones que se dirigen, por supuesto, a la médula espinal. Una vez que nosotros tenemos norepinefrina, el siguiente paso en cuanto a la biosíntesis de catecolaminas, pues nos indica el paso de norepinefrina a epinefrina. Quiero que sepas que la mayor parte de esta biosíntesis se lleva a cabo en las células cromafines de la médula adrenal. De hecho, más del 80% de su contenido en catecolaminas está constituido precisamente por epinefrina y apenas 20% por norepinefrina. Esta epinefrina o adrenalina pues es la principal hormona del sistema nervioso periférico autónomo simpático y bueno, de ahí su importancia y relevancia. Una vez que la dopamina es formada o sintetizada en el citosol a partir de tirosina, esta dopamina será transportada activamente al interior de las vesículas granulares, en donde se va a continuar la biosíntesis de tanto norepinefrina como epinefrina. Entonces, la dopamina beta hidroxilasa, que se encuentra localizada dentro de los gránulos de las células cromafines de la médula adrenal y también, obvio, en las vesículas sinápticas de las terminales nerviosas simpáticas, como acabamos de explicar para la vía noradrenérgica, nos van a ayudar a formar esta norepinefrina. Y entonces esta norepinefrina será metilada en el nitrógeno de su grupo amino, dándonos como producto la epinefrina. Pero mira qué interesante, en esta reacción se utiliza S-adenosilmetionina, va a dar como subproducto homocisteína y la enzima responsable de esta reacción es la feniletanolamina N-metiltransferasa. Dentro de los usos clínicos más importantes, tratamiento para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esto sería en su forma de anfetaminas, por ejemplo, literalmente como epinefrina, podemos utilizarlo en el choque anafiláctico. ¿Te acuerdas que en la primera clase hablábamos de anafilaxis por respuesta a histamina? Bueno, pues en este caso la epinefrina podría utilizarse como un tratamiento efectivo en estas condiciones. Se utiliza epinefrina también, por ejemplo, para romper el broncoespasmo asmático agudo, para la hipotensión ortostática, se utiliza para causar en general vasoconstricción y prolongar así los efectos anestésicos locales.
Lo llegamos a usar también, por ejemplo, en el tratamiento de ojo rojo. Bueno, además, aquí cobra muchísima importancia la clasificación de los fármacos en función de a qué receptor van a ir dirigidos. Entonces tenemos antagonistas y bloqueadores de receptores alfa, tenemos antagonistas o bloqueadores de receptores beta y por supuesto, dependiendo de hacia qué receptor va dirigido un fármaco, pues entonces obtendremos pues los efectos deseados para determinada enfermedad. Esto vas a irlo reforzando en tus clases de farmacología. Ahora sí, vamos a seguir hablando de la dopamina. Resulta que la dopamina se ha relacionado con una enfermedad en específico y esto es motivo siempre de estudio desde hace más de 100 años y es una de las enfermedades, digamos, representativas cuando hablamos de este neurotransmisor. Te estoy hablando de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva que se caracteriza por temblor, bradicinesia, rigidez y alteración en los reflejos posturales. Esta enfermedad afecta sobre todo la vía nigroestriada que acabamos de estudiar en el esquema anterior. Y está caracterizado pues por la pérdida de neuronas, es decir, la neurodegeneración de la pars compacta de la sustancia nigra. Afecta también la vía de recompensa que acabamos de hablar sobre la dopamina, esta vía mesolímbica, y está histológicamente caracterizada por la presencia de cuerpos de Lewy, que son inclusiones citoplasmáticas, que en su interior contienen alfa-sinucleína. Esta es una proteína que por alguna razón se pliega de manera equivocada, digamos, forma oligómeros, que a su vez forma fibrillas, y esto provoca la neurodegeneración, es decir, la muerte de esta neurona. Y además, pues se han visto implicados otros factores, otros mecanismos, como por ejemplo las alteraciones en las mitocondrias o, de manera importantísima, una activación de la microglia que al captar estos cuerpos de Lewy, esta alfa-sinucleína mal plegada, se activan provocando la liberación de citocinas proinflamatorias que a su vez activa a otras células del sistema inmunológico, como los astrocitos, por ejemplo, perpetuando esta respuesta inflamatoria que puede afectar otras neuronas. Y así es como esta respuesta se va llevando de manera progresiva y va afectando todo el sistema dopaminérgico, especialmente en esta pars compacta en la sustancia negra. Se ha visto que la comunicación entre neuronas puede permitir el paso de esta alfa-sinucleína mal plegada y que se comportaría de esta manera, pues afectando poco a poco toda la vía nigroestriada. Tenemos por un lado entonces la teoría de la alfa-sinucleína, por otro lado la disfunción de las mitocondrias, por otro lado la respuesta inmunológica perpetuada que finalmente afectan al paciente y que provocan la sintomatología característica de la enfermedad de Parkinson. Resulta que esta enfermedad, como te decía, fue descrita desde 1817. Desafortunadamente, seguimos sin saber a ciencia exacta qué es lo que sucede, por qué se desarrolla. Hay muchas teorías y factores de riesgo que se han visto involucrados y que están descritos para el desarrollo de esta enfermedad. Y clínicamente se caracteriza por bradicinesia, rigidez muscular, temblor en reposo y trastornos en el equilibrio postural. Son personas que van a presentar cierto temblor en reposo. Este temblor se ha descrito en los libros como temblor cuentamonedas. Miren, el temblor es una cosa así. Yo no cuento las monedas así, ¿no? Yo cuento las monedas así, no sé cómo las cuentan ustedes, pero el punto es que este temblor es en reposo, eso es lo más importante. Es decir, cuando la persona se mueve, dirige su brazo hacia algo, puede dirigirlo y tomarlo, sobre todo en las primeras fases de la enfermedad.
Pero si esa persona deja la mano apoyada, por ejemplo, sobre la mesa, inmediatamente le empieza a temblar. El temblor es fino, es constante y muchas veces estas personas en las primeras fases lo que hacen es esconderlo o inhibir el temblor. Es decir, son personas que dejan de tener las manos apoyadas a la vista cuando están descansando, o son personas que cuando sacan la mano es inmediatamente para mover, para agarrar algo, o se aseguran de siempre estar moviéndose, porque cuando se mueven no tiemblan. Cuando esta enfermedad empieza a avanzar, entonces se presenta la bradicinesia, que es la lentitud en los movimientos. La persona empieza a verse lenta para poder ejecutar ciertos movimientos. Tenemos toda una batería de pruebas de exploración neurológica para este tipo de pacientes, y todo esto nos habla de la integridad de estas vías extrapiramidales. Cuando la enfermedad sigue avanzando, se presenta rigidez muscular. Un dato característico es llamado el de la rueda dentada, en donde nosotros exploramos la rigidez del paciente a través de la extensión del antebrazo, en donde le pedimos, el paciente va a tener flexionado el antebrazo sobre brazo, nosotros ponemos nuestra mano en la articulación del codo, y cuando nosotros jalamos el antebrazo podemos sentir cómo hay resistencia a este movimiento y hace una especie de clac, 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 clac. Y eso es lo que se define como rueda dentada. Y esto tiene que ver con que la tensión de los músculos es mayor y que no hay una posibilidad de extensión o de relajación de los músculos flexores. Se ha descrito que, por ejemplo, otros neurotransmisores pueden estar involucrados, como por ejemplo el glutamato, y además en estos pacientes se presenta ya más adelante, cuando el cuadro está mucho más avanzado, se puede manifestar como incapacidad de demostrar facialmente sus emociones, tienen modificaciones en la personalidad, les empieza a costar trabajo poder también leer o identificar los rostros y las emociones de otras personas. Pueden presentar, por supuesto, depresión, puede presentarse neurológicamente además con pérdida de memoria o un síndrome amnésico o un síndrome demencial. Ahora comprendes perfectamente por qué, porque la dopamina y sus vías están pues prácticamente metidas en todos lados. En esta diapositiva pues te muestro dónde se localiza principalmente esta sustancia negra, a la altura del colículo superior, como veíamos en el área tegmental ventral, en donde aquí en la parte superior puedes ver un corte, digamos, de una persona normal, en donde podemos observar el acueducto cerebral, puedes observar la formación reticular, puedes observar el núcleo rojo y por supuesto la sustancia negra. En el paciente con Parkinson, en los cortes histológicos, esto fue de las primeras descripciones de la enfermedad, se observó una disminución en esta sustancia negra, y esto es lo que hace que se defina como una pérdida de las neuronas de la pars compacta de esta sustancia negra, que justamente son las que brindan información dopaminérgica al neoestriado, que controla la parte motora sobre todo de esta vía dopaminérgica. En esta diapositiva te quiero mostrar cómo luciría las diferencias en cuanto a la sinapsis de una persona sin Parkinson y una con Parkinson. En la imagen superior podemos observar una neurona normal, en donde vemos esta dopamina que está siendo liberada por la neurona presináptica y que va dirigida hacia la neurona postsináptica, y que en este caso, por ejemplo, estaría regulando los movimientos, mientras que en una neurona que tiene alteraciones para la síntesis de esta dopamina, los niveles de dopamina serían menores en la hendidura sináptica, y por lo tanto la posibilidad
de poder llevar a cabo su acción pues disminuye y esto se va presentando como un movimiento anormal. Quiero recordarte entonces que dopamina no está solamente involucrada en la conducta motora, pero también involucrada en la conducta emotiva, afectiva y también de comunicación neuroendocrina. Sin embargo, la mayor parte de la manifestación clínica del paciente con Parkinson está enfocada a la parte motora. Pero algo súper interesante sobre la regulación de estos movimientos, como seguramente aprendiste en tus clases de fisiología, es que esta vía extrapiramidal no está solamente regulada por dopamina. Como te explicaba también hace rato, estos movimientos están regulados por varios neurotransmisores y resulta que acetilcolina juega un papel muy importante en esta vía y sobre todo en la enfermedad de Parkinson, en donde se ha establecido que el desequilibrio del movimiento puede deberse también no nada más a la disminución de la dopamina, sino que esta disminución de la dopamina provoca una elevación, digamos, de acetilcolina, no porque se aumente la secreción de acetilcolina, sino porque al no estar dopamina no se puede equilibrar el efecto de la acetilcolina y por lo tanto se ve aumentado en la proporción por el hecho de que la dopamina está baja. Esto explica en parte la bradicinesia y el efecto que se tiene en cuanto al movimiento. En esta diapositiva quiero mostrarte cómo efectivamente la vía dopaminérgica, cuando hablamos de sobre todo esta vía nigroestriada, no depende únicamente de dopamina, sino de la regulación íntima entre dopamina, acetilcolina, glutamato y GABA. Se requieren estos 4 neurotransmisores para regular de manera correcta esta vía nigroestriada. Entonces, cuando hay una pérdida de las neuronas dopaminérgicas, lo que sucede es que este efecto de la dopamina en la regulación completa del movimiento, en donde juega un papel, digamos, en equipo con los otros 3 neurotransmisores, pues esa regulación ya no está. Y esto provoca la exacerbación de los efectos de neurotransmisión de, por ejemplo, acetilcolina, glutamato y de GABA. Entonces, el sistema dopaminérgico, colinérgico y GABAérgico van a participar en conjunto en la transmisión entre la sustancia negra y el cuerpo estriado. Aprovechando que salió a colación la acetilcolina, no quiero perderme la oportunidad de hablarte un poquito de ella. Acetilcolina es un neurotransmisor que entra en esta clasificación de molécula pequeña, pero no es un aminoácido, ¿de acuerdo? Se biosintetiza acetilcolina a partir de colina y acetilcoenzima A. Esto gracias a una enzima llamada acetiltransferasa de colina. Y bueno, vamos a obtener este neurotransmisor que es muy importante en la regulación de los movimientos, pero también se ha visto implicada en el hipocampo y en procesos, por ejemplo, de memoria y aprendizaje, así como de concentración. Pero no solamente eso, como tú sabes, también además, más allá de la neurotransmisión como hormona, pues es la principal hormona del sistema nervioso periférico autónomo parasimpático. De ahí su importancia y, como te decía, ¿no?, mis ganas de no dejar pasar la oportunidad para poder explicarte sobre acetilcolina. Algo especial de acetilcolina como neurotransmisor es que rompe la regla de que una vez que está en la hendidura sináptica, si no se utiliza, es recapturado por la presináptica para volverse a guardar. Resulta que en la hendidura sináptica hay una enzima llamada colinesterasa que literalmente degrada a la acetilcolina, dando como resultado colina y acetato. La colina es recapturada y otra vez se utiliza para formar acetilcolina. Entonces, bueno, eso es especial, digamos, en cuanto a acetilcolina como neurotransmisor. Siguiendo con la dopamina y el Parkinson y todo esto, quisiera llamar tu atención a pensar en si
el paciente con Parkinson lo que tiene es deficiencia de dopamina, ¿cuál podría ser un posible objetivo terapéutico? Rápidamente debería de venir a tu mente pues restablecer los niveles de dopamina. ¿Y por qué no darle pastillas de dopamina? La dopamina no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, o está de un lado o está de otro. Entonces no se puede dar dopamina sola, pero resulta que la dopa o L-dopa o levodopa sí puede atravesar la barrera hematoencefálica. Como tú recuerdas, esta L-dopa justamente es el precursor de la dopamina. Es la L-dopa la que se descarboxila para dar como resultado a la dopamina. Entonces, resulta muy conveniente. Podemos nosotros dar por vía oral levodopa y de esta manera asegurar que atraviese barrera hematoencefálica. Sin embargo, mala noticia, resulta que en la circulación plasmática existe la enzima capaz de descarboxilar a la dopa, que se llama, como tú sabes, dopa descarboxilasa. Y el tema es que si se da si está la L-dopa circulando por ahí, en cuanto se descarboxila nuevamente obtenemos dopamina. Y esta dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, ese era un problema. Se descubrió que nosotros podemos utilizar una combinación de fármacos, que es la levodopa con carbidopa. La carbidopa es un inhibidor de la dopa descarboxilasa. Por lo tanto, si tengo junto con pegado un fármaco que inhibe a la descarboxilasa, lo que aseguro es tener L-dopa disponible para poder atravesar la barrera hematoencefálica y de esta forma tener L-dopa en sistema nervioso central y así que pueda ser utilizada por las neuronas dopaminérgicas para poder descarboxilarla y así formar dopamina. Esa es una de las dianas terapéuticas de la enfermedad de Parkinson. Otro fármaco que tenemos es a los inhibidores de la catecol o metiltransferasa, que es otra enzima capaz de degradar a la L-dopa en 3 o metildopamina. Otra diana terapéutica que tenemos, por ejemplo, es justamente a los inhibidores de esta misma enzima, de la catecol o metiltransferasa, pero a nivel central, porque así lo que hacemos es asegurar que la dopamina no sea degradada y que la dopamina que ya se formó se quede ahí durante más tiempo. Siguiendo este mismo orden de ideas, tenemos también a los inhibidores de la MAO. Las monoaminooxidasas son enzimas encargadas de degradar en general a las. Entonces, al inhibirla, también aseguraríamos que quede la dopamina mucho más tiempo ahí sin ser degradada. Dentro de otra diana terapéutica tenemos a la amantadina, que su objetivo sería aumentar la cantidad de dopamina en la hendidura sináptica. Este es un mecanismo de acción interesante porque la amantadina de hecho es un antiviral. Es un antiviral que se utiliza, por ejemplo, junto con fenilefrina y paracetamol para tratar enfermedades de vías respiratorias altas, por supuesto de origen viral. Y se ha descubierto que tiene también efecto a nivel de las neuronas dopaminérgicas. Esto lo hace a través de los receptores N-metildeaspartato. Es un antagonista no competitivo de estos receptores. Estos receptores, ya te los había mencionado hace rato, son los que actúan sobre la transmisión del glutamato. Entonces, al inhibir esto, corrige el desbalance entre las vías glutaminérgica y dopaminérgica. Así, de esta manera va a potenciar, digamos, o a favorecer la respuesta dopaminérgica en sistema nervioso central, promoviendo, digamos, no nada más que la dopamina se quede ahí más tiempo, sino más bien impidiendo la recaptación de estas catecolaminas, además también noradrenalina, aumentando el tiempo que estas catecolaminas se encuentran en la hendidura sináptica. Entonces, bueno, tenemos diferentes formas de tratar a la enfermedad de Parkinson. Y aquí lo bonito, pues, es que la comprensión y la base, de hecho, pues, está en la bioquímica.
Insisto, este tema también tiene mucho que ver más bien con fisiopatología. Me estoy adelantando muchísimo porque ya te estoy hablando de farmacología, pero cuando llegues ahí, cuando llegues a farma y empieces a estudiar todos estos fármacos y hacia dónde van dirigidos, no utilices tu memoria para aprendértelos como loro, ¿no? Como periquito, el nombre de todos los medicamentos. Pon un esquema y entiende hacia dónde van dirigidos. Y antes de entender hacia dónde van dirigidos, comprende por qué esa enfermedad se comporta así y por qué nos interesa actuar de diferentes niveles o de diferentes formas. Si bien la dopamina está mejor relacionada con el Parkinson, como te decía al inicio el tema de dopamina, no es solo Parkinson quien está afectado por dopamina. Se ha descrito, por ejemplo, su participación importantísima en la esquizofrenia, que es un trastorno psiquiátrico, en donde hay diferentes tipos de esquizofrenia, algunas son más discapacitantes que otras, y esto lo vas a aprender en psiquiatría, pero el aumento en la dopamina puede provocar alteraciones más bien referentes, por ejemplo, a alucinaciones o a la incapacidad de la persona de llevar un lenguaje, por ejemplo, estructurado, un lenguaje con sentido, pero también con cuestiones del juicio, porque las vías dopaminérgicas van enfocadas a incluso también área prefrontal, sistema límbico, hipocampo, va dirigido prácticamente a todas partes. Entonces la esquizofrenia está relacionada con la dopamina. Por supuesto, las adicciones están relacionadas con la dopamina. No en el sentido de que esté aumentada la dopamina o disminuida y que por eso una persona sea adicta, pero el sistema dopaminérgico se activa cuando la persona es adicta a una sustancia. Y es precisamente esta activación del sistema dopaminérgico lo que la convierte en adicción, lo que hace que sea tan difícil para una persona alejarse de una adicción, y por eso es que las adicciones están consideradas como trastornos psiquiátricos. Dentro de psiquiatría también, por ejemplo, está relacionada con la psicosis. Brotes psicóticos, hay algunos, por ejemplo, trastornos de personalidad, como el trastorno de personalidad limítrofe, en el que una persona de un momento a otro puede psicotizar, tiene un brote psicótico y literal es como que se vuelve un poco loca, y esto puede estar mediado por dopamina. Hay alteraciones en la vía dopaminérgica. Otro ejemplo o aplicación en los niños, se ha relacionado alteraciones en la vía dopaminérgica en los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En el campo, por ejemplo, de las enfermedades mentales, la verdad es que todavía estamos un poco en pañales. Probablemente es el área de la medicina con un mayor retraso, y apenas se está terminando de comprender no nada más cómo participa y qué implicaciones tienen estos neurotransmisores en cuanto a la mente, es decir, la psique, sino además de qué manera podríamos incidir utilizando esta información para bien del paciente. Listo, pues entonces nos vemos para la próxima clase. Sigue estudiando y mantente conectado.